Vamos a presentarles la palabra de un hombre que recién fue mencionado. La disertación del señor obispo de Gualeguaychú, Monseñor Jorge Lozano, que nos va a dejar una mirada hacia el interior del hombre de campo. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias por la invitación a compartir estas reflexiones con ustedes. El lema elegido para este congreso, como ya se ha repetido en varias oportunidades, es compromiso y responsabilidad con el mañana. Esto nos abre a una perspectiva histórica, a mirar este tiempo no como una realidad estática, sino con un origen y con una finalidad, con una orientación. Al ubicarnos entonces en esta medida temporal, podemos evaluar el presente, el futuro, con signos más positivos o más negativos, con una perspectiva. Y podemos preguntarnos, ¿este presente nos abre a la esperanza o nos abre al desastre? Hace un tiempo, un amigo mío, que es escritor, me invitó a la presentación de un libro realizado con artículos, con cuentos en realidad, de 4 o 5 páginas cada cuento, de personas de distintos lugares del país, con ocasión de haberse celebrado el bicentenario de la patria. El título de la obra era La Argentina del Tricentenario, imaginando cómo sería nuestro país dentro de 100 años. Conversando después de la presentación del libro con él, me llamaba la atención que la mayoría, casi todos, los textos, los cuentos, nos ubicaban en un escenario desastroso en la Argentina del 2110. Habían acontecido, según las novelas, desastres ecológicos, situaciones de guerra, invasiones, divisiones. Y yo le preguntaba a algunos de los autores, digo, ¿por qué miran el futuro de una manera tan negra? ¿Será que estamos condenados al fracaso como sociedad? Varios de ellos me relataban que sí, que veían un futuro oscuro, negro. Y de hecho, fijémonos cómo en nuestra sociedad ha ido ganando espacio lo que se llaman las distopías, lo contrario a la utopía, una especie de mirada acerca del futuro donde lo que tiene más presencia es la división y la agresión entre los seres humanos. Muchos de nosotros, como hombres y mujeres de fe, tenemos otra mirada distinta, nos abrimos a la esperanza y aún sin compartir la misma fe religiosa, podemos percibir en el presente signos de aliento, signos de esperanza. Tomando la parábola que contaba Jesús en el Evangelio, nosotros estamos también ante una posibilidad de tener en nuestra mano semilla buena o semilla mala. Depende de lo que cada uno de nosotros, nuestras instituciones, la libertad humana y la generosidad de los corazones podamos aportar, estaremos sembrando para el futuro semilla buena o aquella que nos dé frutos amargos. Mi idea es compartir con ustedes realidades que nos lleven a frutos buenos en nuestra sociedad. El título de esta charla o de estas ideas tiene que ver con una mirada hacia el interior del hombre de campo. Y sentándome a pensar algunas ideas para compartir con ustedes, veía que esta realidad del hombre de campo nos remite a situaciones diversas.
algunas vinculadas con estereotipos o miradas, por decirlo así, tradicionales y muy presentes en nuestra sociedad. Hablamos del hombre de campo como quien está arraigado a la tierra, al medio rural, que se identifica con él, lo siente como propio, vive en su lugar. Pero también encontramos a quien cumple un rol de inversión económica en la producción agropecuaria, guiado por la oportunidad de obtener rentabilidad, y que puede ingresar o salir de la actividad según las condiciones que se presenten. También tenemos como otra realidad conexa lo que hace al hombre y la familia de campo, que obtiene sus ingresos del campo, pero que ha cortado los lazos con la tierra, conserva la propiedad, pero vive en la ciudad y la visita de vez en cuando. Y el campo está trabajado a cargo de profesionales o de otros que se encargan de las tareas cotidianas. Y están también quienes trabajan cotidianamente en el campo, pero viven en una ciudad cercana. Como vemos, hablar de hombre de campo nos remite a diversas realidades. En nuestro país, lo veíamos en la presentación inicial, la impronta agropecuaria es una impronta muy firme. No solo nos han llamado como el granero del mundo, sino que también hoy proveemos de gran cantidad de alimentos, no solo a nuestra patria, sino a muchos lugares del mundo. Sin embargo, apenas el 9% de la población de la patria vive en áreas rurales o semirurales. Históricamente, además, se ha asociado el campo con los grandes productores de la pampa húmeda, y sin embargo en estas banderas están representadas todas las regiones de nuestro país, en el cual existe una gran cantidad y muy importante de pequeños y medianos productores. No obstante estas diversidades y algunas otras que pudiéramos señalar, sí me permito encontrar algunas características predominantes que intentaré nos puedan ayudar en la reflexión. Voy a dividir estas reflexiones en cinco títulos o subtítulos. Uno primero vinculado a la familia, el segundo, el trato con la creación, el tercero relativo a la cultura del trabajo, el cuarto punto relativo a la incidencia del trabajo del campo en la sociedad y por último algunas perspectivas de futuro. Respecto de la familia, hay en el hombre de campo un valor muy importante. El contacto con la naturaleza es también el que lleva al contacto con la familia. En los pequeños y medianos productores se manifiesta con características diversas según las regiones y según las raíces culturales. Si quienes trabajan son, como se los llama, gringos o criollos o pertenecientes a comunidades aborígenes, y depende también del tipo de producción en la que estén involucrados como familia, si es la granja, la huerta, la ganadería mayor o menor, la agricultura intensiva o extensiva, y lo que se ha dado en llamar la agricultura familiar. El Papa Francisco, en mayo de este año, hace pocas semanas, ha dado un mensaje a un grupo de ejecutivos de Naciones Unidas, y él unía estos elementos de esta manera. Decía, los futuros objetivos del desarrollo sostenible deben ser formulados y ejecutados con magnanimidad y valentía, de modo que efectivamente lleguen a incidir sobre, y él menciona estos elementos, incidir
sobre las causas estructurales de la pobreza y el hambre, aspecto que intentaré desarrollar en lo que hace al cuarto punto, que consigan mejoras sustanciales en materia de la prevención del ambiente, el tema que desarrollaré en el segundo punto, y que garanticen un trabajo decente y útil para todos, también otro de los temas que voy a desarrollar, y la protección adecuada a la familia como elemento esencial de cualquier desarrollo económico y social sostenible. Tomando este último, el de la familia, nosotros sabemos que es considerada la célula básica de la sociedad, una institución estable, uno de los ámbitos privilegiados donde se desarrollan los afectos y los primeros pasos de socialización. Aún con las diversas crisis que están atravesando las familias en nuestro país, sabemos que también ellas son escuela de fe. Pero es claro que la convivencia familiar, en la medida en que es armónica y adecuada, fortalece o prepara mejor lo que llamamos el capital humano de un pueblo. Porque en la familia aprendemos a promover la solidaridad y la comunidad, aprendemos a cuidar al más débil. ¿Cuántas veces yo me acuerdo, cuando era pequeño, tenía que cuidarme en gritar si mi hermano estaba enfermo, si estaba una tía de visita? En la familia aprendemos a cuidar al débil, al que está enfermo, al anciano que puede poco, o acompañar a aquellos que más necesitan. Por eso el fortalecer la familia en este ámbito del trabajo rural no solo es fortalecer y garantizar la felicidad del núcleo familiar, sino también un servicio adecuado a toda la sociedad. Muchos de ustedes lo saben mejor que yo, la relación familiar en el trabajo rural muchas veces se abre también de alguna manera a aquellos trabajadores más cercanos, los colaboradores de confianza, que son los que quedan muchas veces a cargo de la casa y se los considera casi como parte de la familia. Por eso promover los vínculos familiares, no solo lo miran a la familia, a su interno, sino también a poder abrirse a aquellos con los que se comparte la tarea, y podríamos decir también en relación con los vecinos, no solo para asociarse en cuestiones económicas, sino también para poder tener un trato agradable, adecuado, de diálogo, de amistad social, que ayude también a encontrar canales de diálogo ante los conflictos que a veces se generan. No quisiera dejar de mencionar también uno de los riesgos que existen en el ámbito familiar vinculado al trabajo rural. Muchas veces entre los miembros de la familia se distribuyen algunas tareas, lo cual es muy sano porque ayuda a fortalecer lo que intentaré mostrar luego como la cultura del trabajo. Pero hemos de cuidar que en esta distribución de tareas no se caiga en una desviación vinculado al trabajo infantil que aleje a los niños y a los jóvenes de las aulas o del juego. Aquí también podemos abrir la discusión acerca de la cuestión de cómo compatibilizar el tiempo dedicado al trabajo con el tiempo necesario para el cuidado de la familia y cómo congeniar la actividad laboral y la vida familiar. Uno de los desafíos particulares está vinculado al que se llama trabajador golondrina, ¿no?, que se aleja por tiempos prolongados de su casa. El segundo punto que quería desarrollar es el que tiene que ver con el contacto con la creación. Si bien es creciente la influencia de la tecnología
en el trabajo rural. Sin embargo, esta tarea nos vincula de manera particular con la tierra, el clima, las estaciones, la lluvia, la sequía. También en este punto el Papa Francisco nos ilumina. Él, el año pasado, en la Jornada Mundial dedicada al ambiente, decía: cultivar y custodiar la creación es una indicación de Dios, dada no solo al inicio de la historia, sino a cada uno de nosotros. Es parte del proyecto de Dios. Quiere decir hacer crecer el mundo con responsabilidad, transformarlo para que sea un jardín, un lugar habitable para todos. El Papa evoca aquí un pasaje del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, donde Dios da el mandato de transformar el mundo, ¿no? Este mandato de cultivar y custodiar es un mandato que sigue también hoy presente. Nosotros debemos custodiar y cultivar. Comprometido el ser humano como preservador de los bienes que son comunes, los dones de la creación deben administrarse en función de todos los habitantes actuales y futuros. Lo que en el Magisterio Social de la Iglesia habla de la hipoteca social de la propiedad, debería asumir cada vez más características de hipoteca social y ambiental. Existen en el mundo al menos dos paradigmas, simplemente por intentar como agrupar diversas tendencias, ¿no? Un paradigma está centrado en el egoísmo o en la voluntad individual. Vieron que a veces escuchamos decir a algunas personas: yo con mi vida hago lo que quiero, ¿no? Es una expresión de anhelo de libertad, de autonomía, pero muchas veces también de falta de compromiso con otros. Y a veces de este postulado, yo con mi vida hago lo que quiero, uno puede pasar también a decir: yo con mis cosas hago lo que quiero. Yo soy propietario, yo soy el dueño y hago lo que quiero o lo que me es rentable. El otro paradigma, el segundo, mira más bien al destino universal de los bienes, uno de los ejes también de la doctrina social de la Iglesia, apoyado en la convicción de que el mundo es creación de Dios. Nosotros también somos creación de Dios, llamados a vivir como una misma familia, como familia humana. Y en este sentido, entonces, estamos invitados a mirar el mundo como casa de la familia humana, de toda la familia humana. El Papa Juan Pablo II, canonizado hace poquitas semanas, él nos decía que mirar al planeta únicamente como fuente de recursos económicos está haciendo peligrar al planeta como casa, como habitación de toda la humanidad. Y en este sentido, el planeta, el aire, el agua se contamina o se deterioran, no solo por emprendimientos industriales o por malos manejos en los combustibles, sino también por una falta de planificación y de preservación a nivel más abarcativo. Cuando decimos que tenemos que tener en cuenta este destino universal de los bienes en el presente y en el futuro, les diría, tendríamos que mirar estos dos elementos. En el presente, si decimos que los bienes, el planeta, es creado por Dios para todos, en el presente tenemos que mirar a la solidaridad y la equidad para con los pobres especialmente. Y en el futuro, la justicia para con las próximas generaciones. Y me explico un poquito en cada uno de estos dos elementos.
Cuando decimos que tenemos que mirar al presente en la solidaridad con los pobres y en la equidad, a mí me viene al recuerdo una conferencia que escuché hace unos años de una economista, donde ella decía esto: podemos imaginar que, poniéndonos ahora como ejemplo, todos nosotros juguemos una maratón, corramos o participemos en una maratón, por decir algo, de 5 kilómetros, ¿no? Seguramente algunos llegarán primeros, otros segundos, terceros, y así en distinto orden. Si dentro de 3 meses volvemos a reunirnos y a participar de otra maratón, todos volveremos a partir del punto cero, y tal vez los puestos de llegada puede ser que sean diversos. Y si cada año hacemos una experiencia de estas, todos volveremos a partir del punto cero. Decía este economista, en la carrera de la vida, sin embargo, no es así. Muchos llegan a este mundo ya con diferencias que los hacen no partir del punto cero, dependiendo del lugar donde esté ubicada la cuna, dependiendo del lugar del país. Seguramente a los 5 o 6 años, cuando un niño comienza su camino educativo, no todos están en las mismas condiciones para poder arrancar. No todos terminan la escuela primaria en tiempo y forma, algunos se van atrasando. No todos inician su escuela secundaria o pueden hacerlo, muchos abandonan en el medio. Lo que hace a la inequidad en la infancia son inequidades que se van traduciendo también a lo largo de la vida. Y esto lo vinculo sobre todo con la función social que tienen los alimentos en la nutrición infantil. El segundo punto que les comentaba, el del futuro y la justicia con las futuras generaciones, tenemos que plantearnos que estos jóvenes que estaban al comienzo aquí en el escenario, o quienes sean sus hijos, o quienes estén en nuestra patria naciendo dentro de 20, 30, 50 años, tienen los mismos derechos que nosotros, al agua potable, al aire limpio, a la tierra fértil. Por eso nuestra responsabilidad también en el presente es mirar no solo la equidad para con los pobres, sino también la justicia para con las futuras generaciones. Paso al tercer punto, lo que hace a la cultura del trabajo. Para nosotros este punto, digo nosotros desde lo que es las organizaciones en las que ustedes participan y para nuestra mirada cristiana, el trabajo es un factor muy importante porque hace a la dignidad de la persona humana. Y por eso el Papa Francisco, en noviembre último, en una carta, una exhortación apostólica que nos ha dado a conocer, retoma lo que él había dicho ya en Cerdeña cuando fue de visita pastoral el año pasado. La cultura del trabajo debe ganar lugar frente a la del asistencialismo. Las asistencias ciertamente necesarias deben ser ayudas temporales, lo que de verdad ayuda a salir de la pobreza y a dignificar a la persona humana es la actividad laboral, el trabajo. En este sentido, el trabajo puede ser también causa de explotación y de opresión. Me acuerdo de un lema del santuario de San Cayetano, ¿no? Yo estaba, como obispo auxiliar, me tocó durante los años del 2000 al 2006 estar en la zona de Buenos Aires donde se ubicaba este santuario. Y el lema siempre giraba en torno al pan y el trabajo. Y cuando se lo explicitaba, se decía que el pan que llega a la mesa sin el trabajo puede llegar a transformarse en dádiva que ofende.
pero el trabajo que no alcanza para el pan suficiente es fruto de la injusticia. Por eso es tan importante vincular, ¿no?, el trabajo, la dignidad humana y el trabajo como camino verdadero para poder salir de la pobreza. En el libro del Génesis, que les mencionaba hace un rato, en la indicación que le hace Dios a Adán cuando le expulsa del paraíso, le dice: ganarás el pan con el sudor de la frente. Y por eso es que valoramos tanto la dedicación al ganar el propio sustento y para la familia a través del trabajo. Y por eso es tan importante también saber que el pan hay que ganarlo con el sudor de la propia frente y no a costilla del esfuerzo y el sudor de la frente de los demás. Quisiera que a partir de la cultura del trabajo podamos verlo como articulador del ámbito familiar y también de lo que hace a su incidencia en la sociedad. Como cuarto punto, destaco lo que tiene que ver con el campo y la sociedad, particularmente vinculado a lo que hace a la cuestión de los alimentos, que también estaba presente en el video institucional. Alimentos que, en el caso de nuestra patria, no solo están destinados al consumo interno, sino también mirando a otros países del mundo, ¿no? En el mes de mayo, me parece que fue, del año pasado, el Papa Francisco recibió a algunos dirigentes de la FAO, esta organización vinculada a Naciones Unidas que tiene que ver con el hambre y el desarrollo. Y en ese diálogo el Papa recogía uno de los informes que daban cuenta de que prácticamente 1/3 de la producción mundial de alimentos se deteriora, se derrocha. Se tiran porque sobran, se tiran porque alcanzan su fecha de vencimiento, y estas pérdidas es realmente un escándalo que clama al cielo. Cuando en países del mundo vemos como hay niños que mueren por enfermedades ya superadas en otras regiones del planeta, es un reto a la conciencia humana cuidar de los alimentos. No es solamente una cuestión económica, sino ética y antropológica. Como les decía en el punto anterior, uno de los principios fundamentales que nosotros tenemos que insistir es el del destino universal de los bienes, y en eso miramos que es Dios quien ha concedido a todos el derecho de tener acceso a una alimentación adecuada y el acceso al agua. Por eso tenemos que recoger esta invitación a ser parte de una misma familia humana y dar voz a todas las personas que sufren silenciosamente el hambre, para que esta voz se convierta en un rugido capaz de movilizar y de sacudir al mundo. Tenemos que procurar entonces, a través del trabajo rural, incidir en políticas públicas que ayuden a que los alimentos lleguen de verdad a todos. Esto que les refería respecto de el hambre en el mundo, lo podemos ver también en nuestro propio país, ¿no? Es decir, que en nuestro país hay
algunas familias que no tienen la alimentación suficiente, es también un escándalo moral y además manifestación de falta de racionalidad, de falta de decisión para poder llegar a todos con lo que necesitan de verdad. Un subtema dentro de esto que hace a la sociedad y la alimentación tiene que ver con saber que un porcentaje creciente de la producción agraria no solo está destinada a alimentos, sino también a la energía, a la elaboración de combustibles de origen vegetal. Este tipo de emprendimientos deben ser cuidados para no caer en el riesgo de un aumento en los costos de los alimentos. Y también nos llaman a cuidar la energía. Es cierto que estamos atravesando en el mundo y en nuestro país una crisis en la disponibilidad de energía. Pero esta crisis obedece, sin duda, a la falta de fuentes de energía, pero también al desperdicio de algunas fuentes de energía. Algunos datos de estadísticas nos muestran que el 80% de las fuentes de energía se consumen por el 20% de la población mundial ubicada en el hemisferio norte. Esto nos manifiesta también una disparidad en cuanto al acceso a las fuentes de energía, utilizándose muchas veces el criterio de la ley del más fuerte o del primero que llega para encontrar estas disponibilidades. El último punto conclusivo respecto de las perspectivas de futuro. Tenemos que ser responsables, como decía recién, en el cuidado del ambiente, en el respeto de las leyes laborales, en promover el desarrollo de las familias vinculadas al trabajo rural. Las políticas públicas deberían estar orientadas a un desarrollo rural sustentable. Debemos cuidar el ambiente, promover el arraigo de las familias y una justa distribución de los alimentos. Necesitamos para esto de la participación de todos, particularmente, hablando ahora a ustedes, necesitamos al hombre de campo más comprometido con la sociedad como portador de valores entrañables para nuestra patria. El valor de la palabra, del respeto, del compromiso, el valor de quien sabe mirar los tiempos y la sabiduría de no apurarse y de dar tiempo, no solo a la naturaleza, sino también a cada uno. La sabiduría en el buen sentido de lo rutinario, la sabiduría de la confianza en los otros y la confianza en un otro con mayúsculas, que es en quien confiamos y en quien ponemos nuestra vida. Esto es muy importante porque habla de la necesidad de una dirigencia nacional comprometida con el país. El campo y el proceso de producción también deben acompañar este desarrollo. Hace pocos días hemos dado gracias a Dios por los hombres y mujeres que en 1810 y aún desde tiempos anteriores hicieron con su esfuerzo de los inicios de la patria nuestra patria. No fueron tiempos fáciles ni aquellos ni los que a lo largo de los 200 años hemos vivido. Siempre se exigió generosidad, entrega, sacrificio, disponibilidad incluso hasta de dar la vida si hacía falta. En estos 2 siglos de historia de la patria, la participación del campo en la historia ha tenido un papel muy importante, en algunos periodos más feliz que en otros. Fue un proceso de maduración. Tomando una idea también de un documento de hace unos años de la Conferencia Episcopal y que dio origen a un foro,
han pasado de ser habitantes a ciudadanos y de allí a la experiencia de ser pueblo. El habitante, el que habita un lugar, lo cuida en cuanto le es útil, pero no necesita amar la tierra para habitarla o servirse de ella, o para reclamar pertinentemente sus derechos. El primer escalón, entonces, que debemos dar, que subir, es el de dejar de ser habitantes y pasar a ser ciudadanos. El ciudadano se compromete con el país, se compromete con las leyes, y no solo las cumple si lo están observando, sino que ayuda a superar la ley de la selva en la cual impera el más fuerte y no quien tiene la razón. Es necesario entonces que todos renovemos nuestro compromiso de ser ciudadanos honestos, responsables, que asumamos la verdad y la justicia. Pero hay un escalón más todavía, y el Papa Francisco nos lo dice de esta manera: pero convertirse en pueblo es todavía más, y requiere un proceso constante en el cual cada nueva generación se ve involucrada. Hay una mística en la pertenencia al pueblo que nos vincula ciertamente con las raíces y nos vincula con la tierra, que nos lleva a disfrutar de la historia común, que nos permite soñar juntos el porvenir, unidos a las demás naciones hermanas con las que también nos vinculan orígenes comunes. Saberse y sentirse pueblo nos provoca alegría interior, un fuerte sentido de pertenencia, un fuerte amor a la tierra, a la familia, aprecio al trabajo y el cuidado por nuestros más pobres. Nos hace solidarios con la situación de todos. Les deseo que estos días de reflexión, de encuentro, de discusión, les haga fortalecer los vínculos institucionales entre ustedes y renovar también el deseo de pertenencia a nuestro querido pueblo argentino. Muchas gracias.